el elevador del estado de ánimo, la paroxetina y el ISRS, la venlafaxina, etcétera, etcétera, ¿cuáles de ellos me van a virar? ¿Cuáles de ellos me van a switchear hacia la hipomanía? Bueno, pues probablemente tenemos unas marcas, como son personas con un temperamento hipertímico o ciclotímico, es decir, que ni Sergio, ni Manuel, ni yo no tenemos ningún riesgo, la labilidad, el soñar despiertos, el debut depresivo joven. Pensar que cualquier persona que venga con una depresión antes de los 21 años, sobre todo si es una depresión psicótica, en un 70% de los casos va a ser un paciente bipolar. Los síntomas psicóticos, por tanto, la recurrencia. Decíamos ayer que más de 3 episodios depresivos que nos tienen que hacer pensar en bipolaridad, los antecedentes familiares y el abuso de sustancias. Entonces, ¿qué puede hacer uno para capturar todo esto rápidamente en una visita? Bueno, puede utilizar herramientas como el HCL32. Esta es una herramienta muy fiable, probablemente costará 10 minutos, 9-10 minutos pasarla, 32 ítems, si no, hasta nosotros podemos hacerlo, y a partir de los 14 ítems en positivo ya podemos sospechar bipolaridad. Yo animo a todo el mundo a que utilice esta herramienta. Bueno, Sergio, ¿tú qué dices? No, sí, por supuesto que tiene razón, es información, como se llama, compartida. Yo lo que me parece que en todo caso la manera de utilizar esas herramientas es utilizando un enfoque contextual. En general en psiquiatría, y esto es básicamente cuando miramos el DSM, nos dicen A más B más C más D, y en realidad lo que hay que ver es cómo se mezclan todas esas cosas y qué impresión generan. Es decir, si yo tengo una persona que llora mucho y no está inhibida y empezó a los 35 años y no a los 25, pero el papá era un extrovertido o un jugador compulsivo y tiene un hermano que abusa de sustancias, y este chico yo lo veo que antes de este primer cuadro tuvo un poco de la habilidad afectiva o era una persona no muy confiable, yo creo que también vale la pena sospechar trastorno bipolar por cuestiones intuitivas. Capaz llena alguna de las autoescalas y le dan el límite, pero la intuición, una vez que uno aprende la posibilidad de que una de cada 2 presentaciones depresivas en la clínica psiquiátrica pueda ser el inicio de un trastorno bipolar, uno empieza a oler esas cosas contextuales. Pero voy a aprovechar este round para meterle los dedos en el ojo y decirle de que la idea de la depresión neurótica en realidad sale de los estudios de campo, en donde cuando se hacen los análisis de clúster aparece que un 25% de las depresiones diagnosticadas por DSM-4 cumplen escasamente los criterios y no reaccionan a los antidepresivos porque en realidad son un exceso que propone el DSM para capturar cuadros depresivos. Yo me refería a eso, no a los argentinos que dicen que están tristes pero en realidad son unos bipolares. ¿Por qué existe una tasa de diagnóstico? Bueno, yo creo que esta es una pregunta excelente, porque si estamos tan convencidos acá de lo que estamos diciendo del trastorno bipolar, ¿cómo contrastamos el hecho de que 7 de cada 10 personas con trastorno bipolar se va a pasar 8 años de consultorio a consultorio, van a consultar un promedio de 5 psiquiatras para obtener el diagnóstico de su enfermedad? Mientras mucha gente dice, hay una moda del trastorno bipolar, cuando los pacientes escuchan eso dicen, qué lástima, a mí no me tocó la moda, porque hace 8 años estoy consultando y nadie me diagnostica. Creo que la primera respuesta podría decir porque los psiquiatras somos unos idiotas. Esto es una buena respuesta, pero a mí me parece un poco excesiva por lo siguiente. Fíjense, la idiotez no tendría que ser tan prolija. Y cuando uno ve los reportes de varios países, Estados Unidos, hospitales privados en Nueva York, Argentina, Chile, Corea, Comunidad Económica Europea, que se está derrumbando, por eso no sale mal el nombre, ven que el 70% es un número que se repite de paper a paper, de estudio a estudio, y sorprendentemente estos 8 años, más o menos, con un desvío estándar importante o no, se repiten todos los estudios. O somos parejamente tontos, o parejamente brutos, o el sistema tiene un problema. ¿Y cuál es el problema? El DSM nos propone que para pasar del diagnóstico de depresión recurrente o de depresión al trastorno bipolar tengo que capturar al menos 4 días de hipomanía. El Bridge nos propone 2 días de hipomanía. Pero hay un problema. Eso no solo es muy difícil de detectar, cada vez lo hacemos mejor,
sino que en realidad el 60% de los pacientes va a empezar teniendo depresiones sin tener ni siquiera 2 días de hipomanía. Este es el datos del estudio de corte de Ernst, y lo que muestra, esto se llama tasa de conversión. Acá todos al inicio de la corte dan depresiones, y esto es como una curva de sobrevida, van cayendo al diagnóstico del trastorno bipolar, ¿de acuerdo? Porque van empezando a hacer su primera hipomanía en el caso del trastorno bipolar 2 o manía en el caso del trastorno bipolar 1. ¿Saben lo que muestra este gráfico? Que 35 años después de iniciado el estudio, hay personas que estuvieron 35 años haciendo solo depresiones y 35 años después hacen la primera manía. Entonces, si uno entiende esto, se puede imaginar lo siguiente. Fíjense estos dos casos hipotéticos. Solo hay depresiones recurrentes. Ninguno de los dos tendría diagnóstico del trastorno bipolar. Ni 2 días que se levantaron contentos y regaron 2 veces las plantas, si quieren bajar el índice de lo que es hipomanía. O que le dijo a la mujer, ¿qué te parece si la semana que viene tenemos sexo? Supongamos que eso es hipomanía. ¿De acuerdo? Ahora, supónganse lo siguiente. Uno de estos dos pacientes, en un momento dado, hace una hipomanía. Pero la hace varios años después. ¿De acuerdo? Ese trayecto son los 8 años de latencia diagnóstica que estamos viendo en todos los estudios. Es ese grupo de pacientes, por supuesto que los psiquiatras somos unos bobos, eso lo debo descartado, pero este grupo de pacientes se pasan teniendo depresiones y no hay hipomanías, y por eso es el número tan parejo. Lamentablemente, la lista de síntomas que son más frecuentes en la depresión bipolar, o sea, lo que podría permitirnos un diagnóstico diferencial sincrónico, ninguno de estos elementos, ni siquiera la inhibición psicomotriz, que es el que más peso estadístico tiene carácter patognomónico. Es decir, que ni siquiera con eso podemos hacer